Que tengo no me puse mi que tengo una persona que es como de bonita que va a estar el cuello, que tiene cabeza así, mi varita de Baby Yoda, dos sí. Ah, sí, sí, me sigue como hombre adulto, independiente. Buenos días, en un momento más iniciamos. Ahí sí que no empecé. ¿Ya? Bueno, ok, entonces continuemos. Bueno, entonces vamos a tener que va a haber sitios especiales de estrechamiento de esta vía urinaria, donde es más probable que se llegue a presentar algún tipo de obstrucción al flujo de salida. Los principales es en o sea, yéndonos de arriba hacia abajo, vamos a tener que es en la unión pielocalicial, es uno de los estrechamientos anatómicos normales. Otro que es a la entrada de la región pélvica, en la unión ureteropélvica, justo en la curvatura menor, y otro va a ser en la unión ureterovesical. Entonces, justo donde el uréter penetra en la vejiga, es un sitio de estrechamiento. Normalmente cuando sospechemos algún tipo, por ejemplo, principalmente algún lito o una compresión extrínseca o algún cuerpo extraño, hay que pensar en estos sitios, que es donde hay menor diámetro de la vía y donde más probablemente se pueda presentar la obstrucción. Ahí está. Bueno, entonces como les decía, tenemos que el embarazo va a haber una prevalencia de 80% de hidronefrosis. Desde el segundo trimestre, que es donde ya hay donde hay un tamaño del útero mayor, hasta la sexta, 12ª semana postparto. Y esto se debe por efectos relajantes de la progesterona sobre el músculo liso de la vía urinaria y sobre la comprensión ureteral por el crecimiento uterino. Entonces, pues sí, ahí si ven, un bebesonte y pues comprime los uréteres. Entonces, es normal que en una embarazada, en el 80% de las embarazadas, puedan ver un riñón con aumento de tamaño. Entonces, ¿cómo va a ser la fisiopatología? Pues bueno, la verdad es que es muy sencillo. Vamos a tener una obstrucción que nos va a generar un aumento de la presión hidrostática en el sistema colector, en una presión retrógrada, que nos va a llevar a un aumento de la presión intraglomerular. Va a haber, entonces, como ya el agüita no puede pasar del glomérulo a la cápsula de Bowman, la presión que viene desde forma retrógrada, como les comenté hace rato, va a empujar esta y va a haber al final una disminución de la tasa de filtrado glomerular y esto va a empezar a generar daño crónico por inflamación, va a empezar a generar daño por inflamación que lo va a llevar a una cicatrización del tejido y pérdida de la función. Entonces vamos a tener que haber presión retrógrada, apoptosis tubular por la misma presión que está generando esta presión sobre el sistema, sobre los túbulos, y va a generar una fibrosis intersticial. Como les digo, hay que dividir cómo se lleva el proceso en cuanto a si es agudo o es crónico, porque eso va a dictar pauta en cuanto a los procesos que desarrollen la patología, la clínica que se pueda presentar y las complicaciones. Entonces, nuevamente cuando es agudo, va a haber un aumento de prostaglandina E2 con vasodilatación de la arteriola aferente y un aumento inicial y transitorio de la tasa de filtrado glomerular como compensación. Va a haber un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, como les comento, un aumento de la reabsorción tubular proximal de urea, o sea, va a comportarse como si fuera una insuficiencia prerrenal, va a disminuir la sensibilidad a la vasopresina en el túbulo colector y después va a haber un defecto en el túbulo colector con generación de acidosis tubular renal tipo 4. Ahorita les voy a comentar un poquito más sobre esa parte. Va a haber desplazamiento retrógrado de las proteínas tubulares y se va a romper la membrana basal de este sistema tubular y va a haber una extravasación de estas proteínas y de cualquier otro material que se presente, que es el que al final nos va a llevar a la reacción inflamatoria intersticial y a la cicatrización. ¿Qué pasa si no se resuelve esta presión?
pues va a haber un aumento local de la producción de renina y angiotensina con vasoconstricción. O sea, como no va a haber filtrado, el riñón va a pensar que está isquémico, entonces va a querer hacer retención de agua y líquidos para tratar de compensar, para tratar de generar un volumen efectivo, pero al final lo único que va a hacer es vasoconstricción. Entonces va a empeorar esta disminución de la tasa de filtrado glomerular y va a haber un daño medular hipóxico y al final va a haber inflamación y necrosis. Si es crónica la situación, va a haber dos fases. Normalmente los casos crónicos son más asintomáticos porque este proceso se lleva más lentamente y porque cuando son agudos, la verdad, y cuando son bilaterales, pues es incompatible con la vida. Los dos riñones terminan fallando. Cuando son crónicos, el cuerpo le permite tomar medidas adaptativas y genera menos molestia o normalmente no es de bajo grado el grado de obstrucción que se presenta. Entonces vamos a tener una fase de compensación donde va a haber una obstrucción del flujo. Pensemos en este caso que la obstrucción va a ser en un área postdistal a la vejiga. Entonces vamos a tener primero que va a haber una hipertrofia muscular progresiva para vencer esta estasis de la orina. Va a haber trabeculaciones en el músculo vesical. Va a haber lo considero al final como un crecimiento muscular dentro del tejido de la vejiga para tratar de vencer esta obstrucción que va a haber de forma distal, y los uréteres se van a empezar a volver tortuosos con bandas fibrosas. Entonces, este reflujo constante y de larga evolución que va a estar viendo sobre los uréteres va a hacer que se empiecen a dilatar para tratar de compensar volverse un poco el almacén de la orina y evitar que generen lesión retrógrada. Después de esto, si no se logra liberar la obstrucción, va a haber una fase de descompensación con pérdida progresiva del músculo liso con dilatación. Se va a llegar a un punto en el que el músculo liso va a decir, no puedo, y se va a vencer. Va a haber aumento de la orina residual. Al final, esta hipertrofia muscular que se había presentado no va a ser capaz de vencer a la obstrucción, o sea, se va a volver debilitada. Y va a haber una atrofia hidronefrótica y va a haber una linfoangiogénesis con paso del control. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos un riñón que está obstruido, se vio que ese riñón va a empezar a tener factor de crecimiento para el tejido, para el sistema linfoide que hay alrededor de él. Y la función de ese riñón va a pasar al riñón contralateral que se encuentra en capacidad de llevar este filtrado. Entonces, después de un rato, el riñón que no tenga obstrucción va a tomar control de la tasa de filtrado del riñón que no esté siendo capaz de llevar a cabo su función. Como les comento, la clínica es muy variable, depende si es agudo, si es crónico, si es unilateral, si es bilateral, si es parcial, si es total, y depende también obviamente de la causa base de la enfermedad, si es un lito, si es hiperplasia prostática, a qué nivel se encuentra la obstrucción, si es cáncer o cualquier otra situación. Normalmente la causa de consulta con el médico es el dolor. Entonces vemos que es un dolor sordo, constante, con intensidad relacionada a la velocidad de instauración, más que con el grado de obstrucción. O sea, puede ser una obstrucción parcial, pero si fue una obstrucción rápida, o sea, si fue un proceso rápido, no va a dar tiempo a esos mecanismos compensadores y va a generar mucha presión y va a generar más la molestia que si fuera algo total, por ejemplo, pero de instauración más lenta. Va a haber cólicos ocasionales por la misma peristalsis del uréter, con irradiación a testículos y labios vaginales, y el dolor, más que por el aumento de la presión en sí, es por la distensión de la cápsula renal y por la peristalsis ureteral. Por eso los pacientes se refieren, por eso se llama cólico renal, porque cuando hay peristalsis dentro del uréter es cuando este dolor aumenta de intensidad. Si este dolor se produce durante la micción en la región lumbar, es patognomónico de un reflujo vesicureteral. Como al final está viendo un reflujo, en ese momento el reflujo va a generar aumento de presión retrógrada. Cuando uno está orinando es cuando de pronto siente ¡ay, me duele mi riñón! Y ese es patognomónico. Vamos a otro de los síntomas, es una disminución de la tasa de filtrado glomerular.
esta es una imagen, como les decía al principio, o sea, para que haya una filtración, la presión de filtración neta tiene que ser la diferencia entre las presiones que tratan de llevar el flujo de aquí hacia acá y las que tratan de vencerlo de acá hacia acá. Cuando vemos que la presión hidrostática del túbulo proximal y de la cápsula de Bowman empiezan a vencer a la que se está generando dentro del glomérulo, no va a haber una disminución, ese líquido no va a poder pasar y va a haber una ausencia de filtrado. Entonces, puede llegar a detenerse hasta por completo y puede haber, si hay fluctuaciones amplias de la producción de orina, nos habla de que es una obstrucción intermitente. Si vemos que es una disminución constante, es que es una obstrucción constante, ¿no? Básicamente. Cuando es una obstrucción parcial bilateral, se interrumpen las funciones de la bomba de hidrógeno ATPasa. Ahorita les voy a poner una imagen para explicar en dónde se encuentra en el túbulo colector, con disminución funcional también de canales de sodio, consiguiente desarrollo de acidosis tubular renal tipo 4 con hiperpotasemia y pérdida de sodio. Vamos a tener, como les digo, al principio se va a comportar como una insuficiencia, como si fuera algún grado de insuficiencia, un déficit de volumen, una insuficiencia prerrenal. Entonces va a haber hiperacemia por afección de la función excretora cuando la obstrucción es bilateral o unilateral en un riñón único funcionante, con orina concentrada y retención de sodio. Les digo, el cuerpo el cuerpo piensa que hay una disminución del volumen circulatorio efectivo y trata de conservar este volumen. Y va a haber un edema del intersticio renal con infiltración de células inflamatorias que nos va a llevar a una fibrosis y a una atrofia papilar y medular, y es lo que después nos va a generar el daño renal permanente. Entonces, vemos que en el túbulo colector vamos a tener que principalmente va a haber fallo de la bomba. Entonces, va a haber fallo de los canales de sodio que van a condicionar que el cuerpo no pueda, va a haber una pérdida constante de sodio a nivel del túbulo colector y vamos a tener pérdida de la función del contransportador hidrógeno-potasio. Entonces va a haber una incapacidad para excretar hidrogeniones que nos va a condicionar una hiperpotasemia con pérdida urinaria de potasio y una acidosis metabólica. A nivel distal también va a haber una incapacidad para la excreción de amonio. Entonces esto también nos va a llevar a la parte de la acidosis y a la incapacidad para acidificar orina. Entonces, normalmente lo vamos a encontrar de esta forma, con una disminución del amonio urinario, con una hipercalemia. Entonces, y un defecto de la regeneración de bicarbonato proximal. Entonces, vamos a tener una acidosis tubular renal tipo 4 adquirida. Vamos a tener también aumentar riesgo de infecciones, porque se va a perder esta capacidad que tiene el riñón de estar barriendo con las bacterias que tratan de ascender sobre la vía urinaria. Podemos generar hasta una hipertensión arterial de forma aguda por el aumento de la renina, especialmente si es en un riñón único o en una obstrucción bilateral. Y hay riesgo, aunque es raro, hay riesgo de eritrocitosis por aumento de eritropoyetina. Si es crónica, suele ser, como les comento, suele ser más asintomática. Entonces, el paciente suele no darse cuenta y no acudir para valoración o para asistencia médica. Entonces, ya cuando se presentan, ya hay atrofia renal o ya hay un daño irreversible. Entonces, diagnóstico. Pues la verdad es que no encontré mucho sobre algoritmos diagnósticos. Este fue como el que más encontré. Básicamente, lo importante es una historia clínica completa con énfasis en factores de riesgo y en antecedentes heredofamiliares y conciencia de la epidemiología de la obstrucción para saber más o menos en qué nos vamos a basar o en qué sospechamos para guiar nuestros estudios iniciales. Entonces, pues la edad del paciente, si tiene antecedentes de cáncer, delitos, si es una mujer, si está embarazada o no. Podemos recurrir a la medición del volumen urinario con un estudio de urinoanálisis para ver si hay algún dato de infección de vías urinarias, si hay presencia de hematuria, o cualquier situación. Y normalmente lo que recomienda es iniciar con una radiografía abdominal simple para llegar a observar si hay litos radiopacos en ella o hay algún otro dato sugestivo antes de cambiar a algún otro método. Ya dependiendo la sospecha clínica va a ser el método de elección y también la condición del paciente. Normalmente es necesario acudir en primer lugar a un ultrasonido de las vías urinarias para localizar el sitio de obstrucción y tratar de identificar la causa, o para hacer un análisis más detallado de la perspectiva general, una tomografía.
A veces también, dependiendo del sitio de obstrucción, se puede recomendar una flujometría para ver volúmenes residuales y en base a eso seguir el algoritmo diagnóstico. Pero les digo, más que nada se basa en la sospecha clínica, son los estudios que uno va a solicitar. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas si no se llega a resolver? Va a haber aumentar la incidencia de infecciones urinarias inferiores y también superiores de pielonefritis. Puede presentarse una glomerulosclerosis focal y segmentaria, o puede llegar a, les digo, si es una de instalación rápida, puede instalarse una lesión renal aguda con progresión a pérdida crónica de la función. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo primero es que, como les digo, el paciente normalmente acude por dolor, por su cólico renal. Entonces, lo primero es calmar este dolor. Normalmente los AINES funcionan en etapas tempranas, porque les digo, parte de la molestia que se presenta es por la generación de prostaglandinas. Entonces, si nosotros bloqueamos las vías de producción de la ciclooxigenasa, nos permite controlar de forma adecuada el dolor. Si el dolor normalmente es muy severo, como se suele referir, podemos irnos directamente a los opioides. Entonces, normalmente, en donde lo revisé, en el libro de Farreras, menciona que es indicado iniciar con metamizol, con o sin algún espasmolítico por lo mismo de la peristalsis ureteral, y podemos agregarle un AINE y en casos severos, opioides. Segundo es eliminar la obstrucción y permitir el drenaje urinario. Lo ideal es que tratemos la causa base, si es un lito, retirarlo, si es hiperplasia prostática, hacer algún tipo de resección, si es un tumor o algo está comprimiendo la vía, pues quitarlo. Pero en casos urgentes, primero hay que ver en dónde se encuentra la obstrucción bajo nuestra sospecha y en base a eso continuamos con nuestro manejo. Entonces, podemos comenzar con una sonda uretral. Si no vemos, por ejemplo, si es un paciente con hiperplasia prostática que veamos que no podamos cruzar la lesión, podemos hacer una punción suprapúbica. Si vemos que es un stent, si vemos que es a nivel del uréter, podemos poner un stent uretral guiado o un catéter doble J. Y si vemos que de plano es muy urgente la necesidad de alivio de presión intrarrenal, podemos hacer una nefrostomía percutánea. Es más incómodo, pero es un poco más rápido. Entonces, hay que dar control de infecciones concomitantes con los antibióticos y hay que controlar el volumen circulatorio con base a la situación electrolítica. Una de las complicaciones es que estos pacientes en una fase postobstructiva presenten insensibilidad a la hormona antidiurética y estén teniendo pérdida de electrolitos, tengan una poliuria. Entonces, hay que estar controlando este volumen efectivo para no sobreagregar una insuficiencia prerrenal al paciente con el riñoncito ya de por sí lesionado, fibrótico y cicatrizado. Entonces, esta es una nefrostomía percutánea. Entonces, como les digo, hay un abordaje lateral directo al sistema colector y se deja un drenaje. Bueno, entonces, pues como les comenté al principio, pues este es un tema más urológico que nefrológico. Entonces, vamos a hablar de este artículo que encontré. La verdad es que no encontré mucha bibliografía actualizada, pero este estaba interesante y pues, comenta mucho de lo que les acabo de comentar. Entonces, vamos a darle un enfoque un poquito más dirigido. Este es sobre lesión renal aguda inducida por obstrucción nefrourinaria, por uropatía obstructiva, perdón. Entonces vemos que la nefropatía obstructiva es responsable del 5 al 10% de las lesiones renales agudas y alcanza hasta el 22% en la población adulta mayor, principalmente porque es donde aumenta la incidencia de nefrolitiasis, de hiperplasia prostática benigna, de tumores o de situaciones que puedan llegar a comprometer la vía urinaria. En un estudio que se hizo en un corte de casos, así vamos a referirnos a él como AKI-ON, el 89.7 presentó en un AKI estadio 1, el 5.2 en estadio 2 y el 3.4 en estadio 3. Entonces vemos que si llegan se presentan común, pero es común que se presenten en estadios tempranos. Suele presentarse con alteración de la urgencia y vaciamiento vesical, usualmente, más no siempre, porque puede ser una obstrucción única a niveles altos, pero se puede llegar a presentar clínicamente con una vejiga palpable, que es cuando tenemos un volumen intravesical mayor o igual a 300 mililitros. Entonces, normalmente esto nos habla de que la obstrucción está en uretra o está en una porción posterior, está en una porción distal. Como les digo, igual a la otra, causas hay muchas. Lo que vamos a pensar siempre es alguna masa, algún tumor, en hombres mayores de 40 años en hiperplasia prostática benigna, en hombres menores de 40 años, algún tipo de lito que esté ahí generando constricción, pero pues la verdad es que hay muchas.
quistes renales, vejiga neurógena, cicatrices uretrales, o sea, son muchas las causas. Clínicamente hay que identificar el sitio y en base a eso guiar nuestra sospecha. Entonces, otra vez vamos a recalcar un poquito los efectos glomerulares de esta retención urinaria aguda. Entonces, en las primeras horas, en las primeras 2 a 3 horas del proceso, va a haber el flujo sanguíneo renal aumenta a causa de las prostaglandinas que se producen, tratando de mejorar la tasa de filtrado, pero se normaliza en un par de horas después de los cambios, aquí no es biogénicos, es miogénicos, de la arteriola deferente. Entonces, el músculo liso vascular tiene cierto grado de autorregulación, entonces va a vencer este proceso que está generando, mediado por las prostaglandinas que generan la vasodilatación. Entonces, la misma arteriola responde a cambios de presión intravascular y genera constricción de esta. Tras 24 a 48 horas, el flujo plasmático renal disminuye hacia un 60% con aumento de tromboxano A2 y pérdida del borde del cepillo tubular y disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, vamos a ver que hay una pérdida del sistema de absorción y va a haber una disminución de la tasa de filtrado. Aumenta la absorción tubular proximal de sodio tras liberar la obstrucción, o sea, si logramos liberar esa obstrucción, va a aumentar la excreción de sodio y agua con incapacidad para concentrar orina por disminución de la tonicidad medular. Entonces, recordemos que durante el viaje del líquido intraluminal por la región cortical y medular, la región medular es la que se encarga de generar la concentración máxima, o la que rige la concentración de la orina que va pasando. Entonces, el aumento de la presión y la fuga de líquido genera una alteración en este washout de urea que hay a nivel medular. Se pierde esta capacidad para poder concentrar la orina. Y hay una disminución en la absorción en la porción ascendente de la asa de Henle, y una incapacidad para acidificación renal al no secretar, como les comentaba, potasio e hidrógeno, y una acidosis metabólica hiperclorémica resultante, y al final va a haber una resistencia a la paratormona y a la hormona antidiurética en el túbulo colector tras liberar la obstrucción. Entonces, los pacientes van a presentar una diuresis postobstructiva, suele referirse como un tipo de diabetes insípida nefrogénica, y lo vamos a definir con un gasto urinario mayor a 200 mililitros o igual en 1 o 2 horas posteriores a liberar la obstrucción, o con una uresis de hasta igual o mayor a 3,000 mililitros en 24 horas. Normalmente esta diuresis postobstructiva se presenta durante 1 a 2 días, que es lo que suele durar. Entonces, vamos a ver cómo unas imágenes que encontré, un poquito muy representativas. Entonces, vamos a tener un aumento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que va a condicionar una reducción de la salida de líquido del glomérulo, una disminución de la presión de filtración por aumento de la presión intratubular. Entonces, vamos a tener una vasoconstricción renal con una disminución del flujo sanguíneo. Es lo mismo en esta situación. Y vamos a tener que contracción de las células mensagiales que se presentan entre los glomérulos, y también esto va a hacer que disminuya el área de filtrado, y igual va a condicionar que disminuya el filtrado neto. Y va a haber una disminución de la permeabilidad capilar a la filtración. Entonces, en la porción proximal, vamos a tener que durante las primeras horas va a haber una absorción de sodio, un aumento de la reabsorción de sodio, y va a haber una disminución del enramado vascular. Este aumento de presión retrógrada va a generar microaneurismas vasculares que van a condicionar una disminución de este enramaje vascular dentro del túbulo cercano al túbulo proximal. Y en esta imagen, en la B, vemos lo que se presenta después de quitar la obstrucción. Entonces, vamos a ver que va a haber una pérdida de la función y no va a poder reabsorber sodio. Entonces, por lo tanto, no va a poder hacer reabsorción de agua. Esto va a condicionar un poco a la uresis postobstructiva, y va a haber pérdida de urea. Tampoco va a haber reabsorción de urea, que nos va a alterar la capacidad va a ser parte de la causa de la incapacidad para concentrar orina. Igual vemos que en el asa de Henle, vamos a tener que durante la obstrucción va a haber una disminución de la reabsorción de sodio y cloro, de agua, de calcio y de magnesio, y durante la liberación posterior de la obstrucción va a haber un aumento de flujo sanguíneo medular, esto va a generar una disminución de la tonicidad medular, que es la que se encarga de la concentración de la orina,
y va a haber una mayor excreción de calcio y de magnesio. Entonces, pues, esto nos va a generar parte de las alteraciones hidroelectrolíticas. Y bueno, básicamente lo mismo pasa durante el túbulo, durante la porción tardía del túbulo distal y durante el túbulo colector. Se va a generar una insensibilidad, como les comento, a la hormona paratiroides y a la hormona antidiurética. Entonces, en la parte post-obstructiva nos va a generar una pérdida constante de líquidos. ¿Okay? Cronológicamente, ¿qué es lo que va a estar pasando? En la primera semana va a haber una microdisección del árbol arterial con disminución de las ramificaciones vasculares. Llegando a la cuarta semana de no lograr la liberación, va a haber la recuperación, la verdad es que va a ser muy probable, todavía si lo logramos destapar antes de las 4 semanas. Si ya llegamos a las 8 semanas, va a haber un daño extenso con atrofia de tejido, y si ya llegamos hasta la 12ª semana de la obstrucción, la verdad es que no hay probabilidad de recuperación o es muy escasa de recuperación de la función renal. Entonces, lo ideal es identificación rápida para liberación de forma urgente. ¿Cómo llevamos el diagnóstico? Pues bueno, la hidronefrosis es un diagnóstico anatómico, o sea, literalmente es ver la dilatación la dilatación renal, bueno, es anatómico al evidenciar la hidronefrosis por algún estudio de imagen como el ultrasonido o la tomografía, y en este caso, en el contexto de un paciente que esté teniendo una lesión renal aguda, cuando es urgente se puede requerir a POCUS al lado de la cama del paciente, y el artículo mencionaba que hay que evaluar la cistatina C, la cual ha servido más que la creatinina para indicar la severidad de la hidronefrosis, porque normalmente ya cuando hay aumento de la creatinina, esta lesión renal ya lleva 48 horas o más. Entonces, la verdad es que es un poco tardío su beneficio, y hay muchas causas que llegan a afectar la producción y la filtración de creatinina. Entonces, no se vuelve no se relaciona mucho con el grado de lesión anatómica que presenta el riñón. Durante las primeras 42 horas va a haber dilatación de la pelvis y desaparecen las papilas. Durante el 7º día empeora la dilatación pélvica y ureteral y va a haber parénquima renal edematoso. A los 12 días aumento del tamaño de la corteza renal con dilatación de los cálices. A los 21 a 28 días adelgazamiento de la corteza y médula, y a las 6 semanas el riñón crece de tamaño pero disminuye en peso adoptando una forma quística. ¿Ok? Entonces, aquí algo muy importante es que no siempre que vean, o sea, ahorita creo que todos tienen el concepto de que si llegan a ver un riñón muy crecido por estudio de imagen, van a sospechar, es un punto que es necesario para el diagnóstico de la obstrucción. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que el riñón por imagen se va a encontrar en situaciones normales. Nosotros tenemos que tener la sospecha de que haya obstrucción aún en esas condiciones. Por ejemplo, una fibrosis retroperitoneal va a generar constricción de la vía urinaria que no va a permitir el flujo de esta, pero también va a estar comprometiendo esta dilatación del riñón. Entonces, el riñón puede tener características normales en imagen, pero estar con obstrucción. O un paciente que tenga depresión de volumen, que no le estemos dando suficiente ingreso de líquidos, pues no va a haber, o sea, va a haber una obstrucción, pero no va a haber líquidos suficientes para que ese riñón pueda crecer y ser evidente la obstrucción. Entonces, no es lo común, pero hay casos en los que hay una obstrucción sin tanto crecimiento renal. Entonces, sí es necesario que tengamos esa pericia de ver el tamaño, pero no podemos quedarnos con que con un riñón de tamaño normal es un riñón que no está obstruido. Entonces, vamos a tener 5 grados, 4 grados de hidronefrosis, dependiendo qué tan dilatado se encuentre el sistema calicial y qué tanto haya afección del parénquima, tanto de la médula y de la corteza. Entonces, si vemos, empezando con unos grados 1, hay un ligero aumento del tamaño, pero ya en grados más avanzados, pues ya estas cosas ya están enormes, ¿no? Entonces, igual, volviendo, ¿qué menciona el artículo sobre el tratamiento? Hay que liberar la obstrucción. Lo ideal es liberarla en los primeros 7 días que se presenta para mejorar de forma rápida la hidronefrosis. Control de alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente el potasio, como les comentaba, por esta generación de una acidosis tubular renal tipo 4. El artículo menciona, hay que usar medidas hipocalémicas de forma aguda si es necesario,
Y el artículo mencionaba, o sea, hacía referencia al uso del protocolo Vicar, Vicar-IQ, que es terapia para el manejo de una acidosis. Fue un trial que se hizo con un uso de bicarbonato para pacientes con acidosis metabólica con un pH menor o igual a 7.2. Entonces, al final, en conclusión, lo que menciona el estudio básicamente es que no disminuye la mortalidad en población general el uso de bicarbonato en pacientes con que tengan acidosis metabólica con un bicarbonato menor a 20, pero sí se vio mejoría y disminución de la necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes donde esta acidosis metabólica sea condicionada por una lesión renal aguda, y especialmente en aquellos pacientes donde la lesión sea grado 2 o 3. Entonces, en ellos sí se puede considerar porque sí mostró beneficio. ¿Estoy con lo correcto, René? Perfecto. Eso es todo. Hay que valorar terapia de reemplazo renal y menciona también que hay que valorar terapia de reemplazo renal según las guías CADIGO 2012. Es un poquito aquí nada más de lo que nos mencionan. Es la terapia de reemplazo renal. Indicaciones en las que se esté poniendo en riesgo la vida en pacientes con acidemia, pacientes con edema pulmonar agudo y por complicaciones urémicas, y las indicaciones no de emergencia en pacientes para control de solutos, para remoción de fluido y para corrección de estados ácido-base anormales que sea de difícil control, y para apoyo renal. Y ya, sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? No, ¿verdad? Bueno, puntualizo. ¿Sí me oyen? Hola, hola. Allá. Nefrológicamente, también se considera obstrucción cuando hay obstrucción intrarrenal, que puede ser por rabdomiólisis, puede ser por hematíes, como en la nefropatía por IgA, así como diferentes causas. Entonces, se consideran intrínsecas dentro del riñón. El POCUS, o sea, el ultrasonido es dirigido y es como un estudio más elaborado. Y el POCUS es Point of Care Ultrasound. Es una evaluación rápida, sin tanto detalle, pero completa. O sea, vía urinaria, intestino, abdomen, tórax, pulmón. Es como más rápido. Puede ser que tengas una hipertensión severa, secundaria a un riñón que no se está un riñón entendido, secundaria a una hidronefrosis crónica, y pudiera ser también una nefrectomía. Pero en el proceso agudo de la hidronefrosis, generalmente son más estudios de imagen como ultrasonido, tomografía, el mismo Doppler que es necesario, o la está de supermoda, ¿no? La Eurotac, allá no te ven a nadie si no es con Eurotac. Y antes se hacían neurografías retrógradas, ¿no? Y era la introducción del medio de contraste con la vía urinaria para de manera ascendente empezar a tomar estudios de imagen, radiografía. Y así es como se pintaba la vía urinaria, ¿no? Pero prácticamente ya casi están en desuso. Y muchos métodos de imagen nuevos, mucho más sensibles. Sí, aquí lo importante es detectarla a tiempo y evitar que progrese hacia un daño renal. Evidentemente, el riñón hidronefrótico, si no lo resuelves, va a evolucionar un daño renal. Y lo importante es detectarlo y resolverlo, ¿no? Y la urgencia se resuelve, pues sí, como bien dice Ernesto, por parte de los urólogos, de la derivación, ¿no? Habrá que resolver la obstrucción. Si es intrínseca, pues por medio de un catéter. Si es extrínseca, pues por un quirúrgico, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. No es rara la
cada vez se ve menos, pero antes era tan rara la complicación quirúrgica de la ligadura del uretero, ¿no? Que los cirujanos entraban para hacer una esterectomía o alguna situación así y le ligaban el uretero, ¿no? Y entonces, pues eso obviamente condicionaba hidronefrosis y tenían que volver a entrar en un segundo tiempo, etc., ¿no? También es una complicación diatrógena o quirúrgica. No sé qué bueno. Sí, hay que resolverlo pronto. Hay que tener un buen amigo urólogo. De manos chiquitas, de preferencia. Sin anillos. Bueno, a nosotros lo que nos importaría, estando por ejemplo en piso, es en pacientes que tengan hematuria. Ellos pueden hacer coágulos dentro de la vejiga. Entonces ellos pueden condicionar una obstrucción ureteral que puede llevar a un daño bilateral. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso y estar vigilando. El paciente que veamos que en la sonda o en el citoflow empieza a tener hematuria, estar vigilando y estar pendientes clínicamente de que no vaya a tener una obstrucción vesical, bueno, que no vaya a tener una obstrucción uretral y que esto nos vaya a condicionar después un fallo renal. O en pacientes que estén, igual que sean postquirúrgicos o que estemos sospechando alguna otra patología compresiva, o pacientes que tengan alteración del estado de conciencia que puedan desarrollar una vejiga neurógena, que es como, sí, hay que quitarle la sonda ahorita. Ellos también quitan la sonda y la vejiga puede quedar con atonía y empezar a condicionar de forma lenta un aumento del flujo retrógrado. Entonces, este tema, como les digo, es más de urología. A nosotros lo que nos sirve es para estar conscientes de su identificación temprana, para la prevención y el control inmediato de la situación en lo que el experto en el área se encarga de resolverlo, básicamente. Sí, pero hay varias consideraciones. Dame un minuto y llego. Idealmente deberían de ser capaces de realizar una talla, ¿no? Tener la destreza para realizar una talla, porque eso resuelve la urgencia. Cuando la hidronefrosis es severa, secundaria a una obstrucción uretral, y hay retención aguda de orina y está condicionando hidronefrosis crónica, eso es frecuente en los abuelitos, ¿no? Las obstrucciones, cánceres de próstata o las hiperplasias prostáticas. No tengan miedo a hacer la talla, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estén en su rotación de campo de servicio social, en R4, pues posiblemente no tengan un urólogo que se lo sabe, ¿no? Y luego también hasta los cirujanos de pacientes. Entonces, pues una función sobre la sepsis del pubis con un catéter, un yelco, le resuelve el problema, ¿no? A mí me tocó hacer varias en el servicio social sin ningún problema. No hay que tenerle miedo a la talla, ¿no? En ocasiones se tiene que recurrir a eso. Y hay veces que no se pueden sondear a los pacientes, ¿no? Que la función es importante y no puede uno franquear la obstrucción, sí. Pues hay que recurrir a ella. Y es mucho más sencillo hacer eso que una nefrostomía. La nefrostomía necesita forzosamente un buen radiólogo que te diga, pícale. Idealmente, bueno, de hecho aquí los hace radiología intervencionista. O sea, no es ni siquiera los urólogos. Es que yo no le quería preguntar, o sea, por ejemplo, esta parte de aquí. O sea, el artículo pues, es del 2020, pero menciona que nos basemos en las recomendaciones de la guías JADIGO 2012 todavía para la instalación de la terapia de reemplazo renal. Entonces, aparte de estas, ¿hay alguna otra indicación no escrita, no aprobada por la FDA para la terapia de reemplazo renal? Se maneja exactamente igual. Okay. Y a diferencia de otras, hay gente que, por ejemplo, de lo que te agregaríamos que es nuevo, pero eso es un fallo renal agudo. Es cuando tienes más del 10% de agua de tu peso corporal, más bien del 10% de sobrecarga, es indicación de ultrafiltración. Ok. Ok. Para dentro de las obstrucciones están las intrínsecas al riñón, que casi nadie les toma en cuenta. Que puede ser por microcristales, medicamentos, por la
sulfonamida, la ciclovir, que pueden llegar a ocasionar la nefropatía por IgA por depósitos de hemoglobina a ese nivel, pueden ser por obstrucciones por amiloidosis. Entonces, si esa parte no la resuelve, no hay problema. Y la otra observación es la urodinamia. O sea, hay casos de tipo neurológico. Ya comentaban de la vejiga, comentaban lo de la vejiga, entonces hay que tomar en cuenta esta para la parte de urodinamia. Y hay que tener cuidado en la parte de tratamiento. Tú lo mencionaste. ¿Qué pasa en las primeras 2 a 4 horas que venía en el artículo que leí? En las primeras 2 a 4 horas, un aumento del flujo sanguíneo. Mencionaba que era de una forma, era para tratar de, porque hay constricción de la arteriola eferente y dilatación de la arteriola aferente. Entonces eso condiciona las primeras. De prostaglandina. La bloqueas y tiras la tasa de filtrado renal. No. Eso es lo que tienen que ver, o sea, hay fallos en las vías urológicas, dicen que en el momento que tú haces una obstrucción completa, como dijo el doctor, ya no le busques. Directo. Primero la vía y después buscas la causa para corregir. Ok. Esa es la parte importante. Entonces, ahí nos podemos ir con opioides directamente, en lugar. Okay. O bloqueo. Los urólogos lo que hacen, bloquean el nervio y con eso desaparece el dolor. Difícil. Eso es relativamente fácil, pero buscan la 12ª costilla, buscan el nervio, infiltran y desaparece el dolor. Nunca lo he visto. Esta es otra forma de quitarles el dolor. Pero igual tienes que liberar la obstrucción. Ahora, sí comentaste que a las 48 horas debería de... Todos los mecanismos que mencionaste entre las 2 a las 4 horas, a las 5 horas, es cuando trata de regular y se regula muy bien este mecanismo. Pero a las 24 horas todos estos mecanismos se caen. Se quieren. Y entonces aparece una vasoconstricción por lo que dijiste. Liberación de... ¿De renina angiotensina? Exacto, de renina angiotensina. ¿Cómo lo ves en un ultrasonido Doppler? Este sí te podría ayudar también para saber que ya pasaste las 24 horas. Exacto. Una emisión del flujo de la arteria renal. De las resistencias vasculares, intrarrenales. Okay. Y entonces tú cuando es como él dijo, está isquémico, el no está sufriendo. Ahora, el otro punto que mencionaste es el que no se reabsorbe el sodio, pero y el que aumenta la liberación de renina angiotensina. Es a través de la lesión de la alteración de no centra la mácula densa. Ese es el inicio de todo eso. Al no centrar la mácula densa. El sodio distal, que considera que no hay flujo, que no está en un flujo renal, que no viene una filtración, entonces piensa que es una depresión de volumen y por eso libera renina y se activa el sistema para retener líquidos y tratar de mejorar la perfusión que sospecha que está disminuida. Exacto. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. La donación también explicaste bien, sin mayores problemas. Y nada más una última puntuación. Debido a lo que dijiste en el túbulo colector, donde puede haber una lesión de acuaporina, al momento de resolver puede presentarse como una diabetes. Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Cuántos días dijiste que duraba la poliuria? En promedio 1.8 días. O sea, de 24 a 48 horas. Si sobrepasa las 48 horas, tienes que pensar. Va a ser resistente a vasopresina en estos días, porque se puede comportar como una nefrogénica. Entonces, solo hay que controlar el volumen con líquido, dependiendo del volumen salino o en el grado de natremia, con soluciones al punto 9, al punto 45, o dependiendo cómo se encuentre el potasio, si está bajo, se puede dar una reposición con lactato. Y solo el control de volumen. Ve la parte de ácidos con los líquidos y dependiendo de tus órganos que tú decides. La asocian más con la crema que con la crema. Este tipo de parecido. Entonces, igual va a estar logrando porque igual que asocia, es donde venía, hay un artículo que menciona, en donde tú asocias un paciente que dejó de tomar agua, que tiene cualquier neoplasia que tú quieras, y le agregas la obstrucción, de que se va a presentar con un paralelo. Y va a tener déficit de volumen. Entonces, es más urgente, si tiene hidronefrosis, liberar y empezar a nefrosis.
La retención de líquidos puede ser vía oral, ¿no? Porque está tanto el mecanismo de la presión. Pero acuérdense, siempre líquido del electrolito tiene que calcular su déficit de agua. En base a eso, ¿cuánto le vas a reponer? 4 horas. Y es lo que tienes que calcular para su calidad de agua. Y de ahí viene la medición del sodio como soda o sodio normal, y de ahí puede ser. Pero igual siempre va a ser más fisiológico dar una porción de agua. Y hay un término que se llama pilotosis, que va en relación a la obstrucción. La pilotosis es el aumento de todos los factores de inflamación que te van a llevar al virus. Eso es cierto. Entonces ahorita hay algunos artículos parece que en rata que llevan el factor de TMS, el factor de nefrosis tumoral alfa, para ver si con eso disminuye la inflamación y con eso disminuye la afectación. Pues al parecer está funcionando en rata, entonces algo de uno que está bien en rata. Y eso es la causa que también producen. Y por eso, ahora, hay un artículo que es la parte interesante también, porque este sí me gustaría que se quede con esto. A estos se les ocurrió a los, creo que son los japoneses, y decir, bueno, ¿qué pasa si yo encuentro un paciente con hidronefrosis al mes, a los 6 meses, al año y a los 3 años? Hasta el año tenían que hacer recuperación completa. Después del año que liberaron a los 3 años, tenían una recuperación de 9 mililitros hasta 30 mililitros por minuto. Y entonces ellos decían que esto es muy importante, porque sacabas el paciente de hemodiálisis peritoneal y recuperabas función renal para estar un tiempo sin dializar. Entonces la recomendación que ellos hacen en este artículo es que todo paciente que encuentres con hidronefrosis, liberes la vía y valores si realmente recupera función renal. Y la otra, ¿qué pasa? Esto es muy raro que suceda. Yo tengo obstrucción en un solo riñón completo. Y este riñón, ¿qué va a hacer? Va a producir renina, angiotensina. Y hay mecanismos donde produce daño renal al otro riñón y empieza a elevar creatinina. Esa es una indicación de la respuesta. Es poco común, pero sí sucede. O sea, un riñón está condicionando la visión del otro. Exacto. Ahí está destruido el riñón, pero tú tienes elevación de creatinina. ¿Eso qué quiere decir? Que la renina o el estado isquémico de este riñón se está afectando al otro. Y en el momento que haces la nefrectomía, resulta. O sea, como si hubiera una relación, como si hubiera una interconexión entre ambos riñones. Hoy se llama crosstalk. Es un fenómeno que viene para todos los órganos. Se supone que hay una comunicación en todos los órganos y organelos, y se le llama crosstalk. Entonces, hoy están investigando cuáles son esas correlaciones entre la mitocondria, los proteoglicosis, entre el riñón, el corazón, el riñón, el hígado, y se llaman crosstalk. Y es a través de fenómenos endocrinológicos. Esa parte es interesante. Entonces, ya hablan más de biología molecular. Nosotros, cuando viene el paciente con angina específica, un cólico, y demás, entonces tenemos miedo que no se den todos los detalles y demás. Esto, bueno, porque a los chicos que acaban de mencionar, ¿qué tanto aportaría, digamos, en la acción que debemos hacer? Ya se lo dice el paciente por bastantes años. ¿Cuál es el primer tratamiento, el primer estudio que tú haces? Ultrasonido es, como mencioné, que va en la primera fase, es dependiente de quien te lo lea. Entonces, es mucho mejor una tomografía. La verdad, el lugar de lo que te dice no tiene un problema, tiene una tomografía. Porque la tomografía le permite dos cosas: ver qué tan severa es la obstrucción y poder localizar la obstrucción para hacer. Realmente yo opinaría lo mismo. No soy como nefrólogo, primero un ultra, si hay algo sugerente, te va a tratar. Pero un cólico renal es igual. Independientemente de lo que haya tomado los años. No, eso no. ¿Por qué? Un cólico renal se da por dos causas. Una es obstrucción y la otra es por infección. Y en una infección, ¿qué tienes que tratar? Esa es la parte importante. La pielonefritis es el sistema. Entonces es importante para el tratamiento porque no es lo mismo un cólico renal que no tiene mayor problema
tamaño renal se ve inflamado, la corteza se ve inflamada, no distingue, le das tratamiento y lo puedes enviar acá. Pero si te una enfistematosa o un absceso que es también frecuente, tienes que hospitalizar. Acuérdense, las infecciones urinarias son complicadas y no complicadas. Las complicadas se quieren. Entonces tienen que definir complicadas. Y eso es importante porque hay sorpresa. Siempre hay sorpresa. A mí me tocó, cuando empezaba yo, llegó un paciente cocinando. Jamás se me ocurrió que tenía un ultrasonido y le manejé la enfermedad renal crónica y lo bloqueé. Y de pronto tiene una urgencia, va al hospital, viene a hacer un ultrasonido, encuentra una solución, lleva un año de evolución. Se recupera la función renal del 100%. Obviamente que me va a hacer y te quedo con el otro ejemplo, pero por eso es importante ver siempre un estudio mínimo, un ultrasonido. Todo paciente renal es un ultrasonido. Y el paciente asintomático, sin referencia jamás de gobierno. Por lo menos un ultrasonido, entonces de función, tomografía, pero lo que dijo el doctor, la clínica es importante para saber qué está pasando. Y la te sigo ocupando, pero aquí Bien, indicaciones. con sospecha de ocupó, o tú ya misma, porque si ya tienes una taxa, y obviamente evitar el de control. Y cuando se sospechan una embarazada, hay que tirar el Ultrasonido. ¿Le pides ultra o tax simple? No, porque ahí es la No, le colocan un montón de cosas. ok. Es un calculador del urologo y ahí sí es indicación de doble spot. Porque acuérdate que la progesterona lo que hace aumenta la dilatación de los ureteros y eso hace que tenga reflujo vesículo. Entonces, normalmente ahí, para que veas que hay sistema de cada nacional de la ultravenosa. El ultra y lo que le dice intravenosa y ya entonces yo creo que en 2 meses se queda con el doble J, se termina el embarazo. Terminando el embarazo se retiran. Otra vez. Nuevamente la relación de los doble J son los 6 meses. Ya sea que lo recarguen o lo retiren. Pero la parte interesante que los nefrólogos es la causa y son intrínsecas de renales, lo resolvemos nosotros. Ahora sí que posterior a la liberación de la vía, que vamos a ver el tratamiento con esto. Y el manejo del hepatalemia y la liberación pronta de la azúcar. Es lo que nosotros haríamos como clínico. Además de tocar y por ejemplo, hoy tenemos la ventaja de la tomografía de músicos para ver bien la solución de una reconstrucción. No, sí, es reconstrucción. No, pero ¿cuándo? Ah, sí, es una la cíclica, nosotros tenemos diagnóstica. Y cuando no tienes nada, pues una radiografía te ayuda bastante. Mides el tamaño de la sombra de claro que antes de así. Y a veces era la solución tan evidente que veía tu riñón grande y todas. Eso me acuerdo. Sí. Y con eso, o veías la piedra ahí muy claro y ya. Sin problema. Sí, dejamos 2 días sin tema porque no se extender en alguno de los dos. Teóricamente es lunes, martes, miércoles las clases y jueves y viernes no le tema. Porque no tiene que ir con la posición.
el tema, quiero escuchar los agradecimientos. Como yo sé ya.